Muy queridos amigos, lo que vamos a plantear ahora es una especie de eh, gracejo político o de cosa muy seria. Vaya uno a saber de qué se trata. Lo cierto es que el más importante de los políticos demócratas de los Estados Unidos, Andrew Cuomo, ha tenido que abandonar la escena política y seguramente para siempre. Esto no tiene reversa. Andrew Cuomo ha sido acusado por 11 mujeres distintas de haberse propasado con ellas en ciertas familiaridades que no son de recibo. Vaya uno a saber qué fue lo que pasó. Vaya uno a saber si realmente fue Andrew Cuomo el que tomó la iniciativa u otras, las niñas, las 11 o algunas de ellas las que tomaron la iniciativa. Vaya a saber de qué se trata. Lo cierto es que planteadas las cosas como están planteadas, no le cabe más remedio a los políticos que guardar celosamente la virtud de la castidad, porque de aquí en adelante cualquiera alusión que se haga a una familiaridad, a un exceso o a la consumación de un acto de amor puede llevar definitivamente a la pérdida de una campaña política tan importante como la de Cuomo, porque habrá que decirlo para los que no estén suficientemente enterados, que Cuomo era en este momento el político demócrata más importante de los Estados Unidos. La manera como manejó el problema de la pandemia, el problema como se había conducido desde mucho tiempo atrás en el manejo de los asuntos políticos, los llevaban a convertirse en el político por excelencia y el candidato ideal para la presidencia de los Estados Unidos en el próximo periodo, que será muy pronto porque ya se sabe que el presidente Biden no será reelegible. ¿Esto tiene alguna significación? Nos parece que mucha, y que vaya uno a saber cómo se vayan a manejar las cosas. En otro tiempo, este tipo de familiaridades eran permitidas. Habrá que recordar a Clinton con Mónica Lewinsky. Finalmente no pasó nada, cuando sí había pasado, y había pasado mucho, con la niña que había desempeñado ciertas tareas en la Casa Blanca y que terminó acusando a Clinton con una acusación que no trascendió, definitivamente no trascendió. Pues ahora sí trascendió, y trascendió con la ruina de la carrera política del demócrata más importante de los Estados Unidos, y nos parece que será una ruina definitiva y total, y que de ahí no se recupera Cuomo. Pero volvamos con el tema de las consecuencias que esto saca y de la manera como se vaya a manejar el asunto, porque vaya uno a saber si en una relación entre dos, quién es el que tiene la iniciativa y quién es el que se queja después de no haber sido suficientemente considerado o de haberlo sido en exceso. Vaya uno a saber eso cómo será. Lo que no deja sino un resultado posible o una conducta posible. Señores, se impuso para los políticos de los Estados Unidos y seguramente para muchos del resto del mundo la virtud de la castidad. No hay remedio, no hay alternativa, porque cualquiera familiaridad que se toque con cualquiera, que se tomen con cualquiera amiga, va a desembocar probablemente en una circunstancia como estas, o probablemente también, quién lo sabe, en una especie de exigencia para cierto tipo de comportamientos. En otras palabras, que esto puede desembocar en una cosa que lo sea de veras y en otra que no lo sea de veras. Pero eso no tiene sino una solución. Una, la virtud de la castidad. Vean ustedes por dónde apareció esta virtud por excelencia de la Iglesia Católica, la virtud de la castidad,
impuesta en los políticos norteamericanos, muy mal de su grado probablemente, o muy interesados en que así se cumplan probablemente para otros, y definitivamente en esto desembocó el asunto de Cuomo. Y es que les tenemos que recordar otra vez, Cuomo no era un pintado en la pared. Cuomo era el político más importante de los Estados Unidos, porque era el político fundamental de la presencia de los demócratas en la política norteamericana. Andrew Cuomo. Pues Andrew Cuomo viene a perder su condición de candidato, su condición de político importantísimo. Ya se retira de la nada menos que de la gobernación del estado de Nueva York, uno de los puntos fundamentales de la política norteamericana. Lo ha perdido, y lo ha perdido todo. Pero la pregunta que uno se hace, ¿qué se sigue de acá? Pues se sigue de acá que no habrá más remedio que la virtud de la castidad para los políticos, porque nadie les va a creer. Cualquier cosa que suceda, sucede por su culpa. Cualquier cosa que pase, pasó porque ellos incitaron, o porque ellos ejecutaron, o porque lo que quieran. Vean ustedes, la virtud de la castidad convertida en una virtud política fundamental. Ya pues nada de confiancitas, ya pues nada de cuidados con la persona que está más cerca de ellos, más cerca de los políticos norteamericanos. No hay sino un remedio, no hay sino una solución: la castidad absoluta y total. Bueno, miren ustedes en qué paran las cosas y cómo se manejan los asuntos en la política de ese gran país. Les repetimos, a Clinton no le pasó nada, y nos preguntamos cuántas veces habrían tenido confianzas con sus personas más cercanas, más allegadas. Pero era otro tiempo, era otra manera de ver las cosas, era otra concepción de la relación entre hombre y mujer. En este momento, el hombre siempre será el culpable, con absoluta certeza, y para eso no hay sino una solución: castidad, castidad y castidad. ¿No les parece simpático, queridos amigos? La virtud de la castidad es excelente, maravillosa, no estamos hablando nada en contra de ella. Lo que estamos diciendo es que no sabíamos por cuáles vericuetos de la política, por cuáles caminos tan difíciles de entender, tan difíciles de comprender, se llega a la práctica absoluta y total de la virtud de la castidad. Políticos norteamericanos, ustedes tendrán que batirse de una sola vez y para siempre con la virtud de la castidad frente a las mujeres que los acompañen. Cuidado con tener un desliz. El desliz les cuesta nada menos que su carrera política. ¿En serio o en broma? En ambas cosas. Va esto muy en serio y va esto también un poco en broma, porque cuántos habrán sido las circunstancias y las veces en que algo parecido se hubiera cumplido en el interior de una carrera política brillante, que nadie osó siquiera poner en entredicho por una circunstancia como la presente. La verdad es que ocurrió. La verdad es que a Andrew Cuomo le costó la gobernación de Nueva York y probablemente la presidencia de los Estados Unidos, así de ese tamaño hay que decirlo, y queda pendiente el tema fundamental, y el tema fundamental es que Andrew Cuomo ya perdió. Andrew Cuomo ya quedó desterrado de la política norteamericana por estas 11 candidatas a demostrar que tuvo con ellas ciertas familiaridades, y lo que viene es lo que viene: absoluto rigor en la virtud de la castidad. ¿Quién lo creyera? Pero así son las cosas en el mundo.